Hola a todos. Vamos a presentar la ponencia La regulación emocional en niños para lograr la maravillosa aventura de la lectocomprensión en tiempos de pandemia. Mi nombre es Santiago Sevilla, soy profesor de la Universidad de Salamanca y llevamos un tiempo, ¿no?, trabajando en esta temática. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Ceballos Marón. Yo soy licenciada y doctoranda en psicología. Trabajamos el tema de regulación emocional y comprensión lectora en niños. Y bueno, en esta presentación vamos a trabajar específicamente, como le decía, esas temáticas, teniendo como punto fundamental lo que es la importancia de los papás y los docentes en la regulación emocional de los niños. Para entrar en el tema vamos a trabajar primero lo que es la conceptualización de la regulación emocional y vamos a decir que son respuestas cognitivas que nos van a permitir modificar la magnitud, la experiencia afectiva y el evento generador de la emocionalidad. Es decir, aquello que fue causando en el niño su experiencia emocional. En cuanto a la regulación emocional, vamos a tener dos estrategias. No es que uno sea mejor que el otro, sino que uno es más adaptativa. Vamos a hablar de supresión emocional cuando el niño o el adolescente inhibe la experiencia emocional del efecto negativo que sintió ante ella. Y vamos a hablar de reevaluación cognitiva cuando una emoción provoca en la persona algún sentimiento negativo, y bueno, lo que hace el niño en este caso es resignificar esa experiencia, es decir, aumentando el efecto positivo de la misma o disminuyendo este sentimiento negativo. Cuando hablamos de emociones, hablamos de 6 emociones básicas, que es importante tener en cuenta, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado y la sorpresa. Entonces es muy importante considerar que, ¿por qué hablamos de regulación emocional como una respuesta cognitiva? Porque cuando trabajamos en la neuroeducación, el concepto de lo que es emoción, vamos a decir que son aquellas respuestas o aquellos mecanismos que ocurren en el cerebro y que lo que hacen es provocar una experiencia a nivel conductual o a nivel cognitivo o en distintos sistemas. En cuanto a qué son los factores que van a influenciar en la regulación emocional del niño. Por un lado tenemos los factores que son los exógenos, es decir, o externos, que son la familia, como decíamos recién, los docentes y el entorno en general. También tenemos los factores endógenos, que son muy importantes, como la maduración de las redes atencionales, las funciones ejecutivas, la maduración del cerebro del niño, cómo va madurando a medida que va creciendo, las capacidades motoras, las capacidades cognitivas y las capacidades lingüísticas. Los factores endógenos son muy importantes en sí mismos porque nos explican cómo la regulación emocional se va ocurriendo de manera paulatina hasta llegar a una edad que comúnmente aquí es donde está el vínculo con lo que es la lectocomprensión, que trabajaremos en un ratito, que es cuando el niño llega a una edad escolar, ya se espera que pueda lograr una cierta regulación emocional más autónoma y que de esta manera lo va a lograr a través de qué? De las funciones ejecutivas y de la madurez y todos los factores endógenos que estuvimos trabajando. En esta ponencia, debido al tiempo, vamos a hacer mayor hincapié en los factores externos, que bueno, nos va a contar a continuación Santiago. Vamos a verlos, vamos a trabajar familia y también docentes en relación a cómo afectan a esas emociones y a su vez eso si tiene vínculos o no con la recepción que tienen los alumnos de textos escritos. Entendemos, ¿no?, hay una enorme evidencia terapéutica e investigadora acerca de que el vínculo materno resulta esencial, ¿no?, para la regulación emocional. No hay mucho que decir en ese sentido. Y además entra hasta en el sentido común, ¿no? Los niños reciben una participación activa en la manera con la que gestionan esas emociones
como decía Natalia, más o menos adaptativa a la situación en la que están. Así podemos llegar a que las familias lo que hacen es brindar estrategias, dan modelos para que sus hijos pues, puedan afrontar estas situaciones con autonomía o no, ¿no? Entonces nuestra labor como docentes, como psicólogos, es ayudarles en ese sentido a que aquellas emociones desagradables, ¿no? Las emociones básicas que planteaba al comienzo Natalia, como el miedo, el enojo, puedan los alumnos, puedan sus hijos gestionarlas para afrontarla de la manera más constructiva, como puede ser a través del juego, de la distracción o de esa resignificación que antes decíamos. Por otro lado, estaríamos los docentes, o terapeutas u otros trabajadores que de manera accesoria, no podemos sustituir, ¿no? a los padres, pero de manera accesoria, de manera añadida, podemos también construir con ellos el conocimiento, actitudes y formas de responder a situaciones, ¿no? Por eso podemos pensar, ¿no? que nuestra función incluye el modelado, la enseñanza y el entrenamiento del reconocimiento emocional. Es muy importante, sobre todo si trabajamos con alumnado infantil, ayudarles a que sepan, ¿no? qué sienten y cómo deben actuar frente a ello. Si nuestro alumnado es más grande, pues posiblemente nuestro papel es más pequeño. Pero eso va a contribuir en cualquiera de los casos a que tengan un mayor bienestar personal y social y por lo tanto también puedan tener un mayor desempeño académico, ¿no? Mediante estas estrategias de regulación, de afrontamiento, de resolución de conflictos, de desarrollo de empatía y de tolerancia a la frustración, no solo trabajamos emociones, que es a lo que vamos a llegar en esta comunicación, sino que favorecemos que puedan también aprender, ¿no? Entonces, en lo que se refiere ya a la comprensión lectora, podemos ver, hemos investigado ya, Natalia y yo, en otros estudios, cómo hay una relación, por lo menos correlacional, entre aquellos que gestionan mejor las emociones, que sean más capaces también de procesar la lectura, porque esta, sobre todo en los niños, bueno, en todos, ¿no? pero en los niños en mayor medida, porque todavía no está afianzada, exige una actividad mental muy alta, ¿sí? Porque exige una buena lectura, siempre implica un proceso activo. No es simplemente que nos enteramos de lo que nos cuentan, que ya es bastante, sino que debe haber unos elementos críticos e interpretativos para que esa lectura pues, dé un fruto en nuestros alumnos, ¿no? Por eso hablamos de ese proceso activo que podemos dividir en muchas tareas, ¿no? Ahí hay algunas de muchas que se podrían hacer, ¿no? Interpretar, discriminar, clasificar, examinar, criticar, contrastar, construir representaciones. Serían formas en las que aquel que lee va más allá, no del mero hecho de ser receptor, sino que elabora algo. Claro, si tú tienes tus emociones condicionadas, es muy difícil que puedas hacer estas tareas, ¿no? Está ocupada tu capacidad en otra cosa. Por ello, decimos que requiere un buen funcionamiento de esos factores endógenos que acabamos de comentar, ¿no? De las funciones ejecutivas, de la memoria, de la planificación, la supresión de aquella información irrelevante para que la atención se fije, ¿no? en lo que es esencial de una trama, pues, por ejemplo, de un cuento, que es lo importante de lo que se está contando, del mensaje que va debajo. Así podemos concluir brevemente que la lectocomprensión es una tarea compleja y que se ve muy influida por la regulación emocional para que el alumno pues, sea capaz eso de tener libres los procesos mentales, pero también sea capaz de dirigirlos y bueno, pues se implique en aquello que está leyendo emocionalmente de una forma constructiva. Bueno, lo que vamos a hacer referencia ahora es hacer toda una investigación que tuvimos para poder trabajar esta temática. Esta investigación fue realizada el año pasado aquí en Argentina, desde el año 2020. Se realizó en fase 1, es decir,
bueno, cuando comenzó la pandemia de COVID, aquí se decreta fase 1, es decir, todos los niños que estaban en los colegios comienzan a tener clases a nivel virtual. Entonces, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo afectará estas emociones? Porque, bueno, como decíamos, llega la pandemia y en las personas se provoca una ráfaga de emociones, la verdad que fue muy intensos. Tuvieron, estas personas predominaban, por ejemplo, emociones tales como miedo, enojos, angustias, habían altos niveles de ansiedad que pudimos detectar. Y bueno, esta pandemia en realidad, al venir tan rápido, sin aviso, como decíamos, provocó en las personas distintos tipos de desregulación a nivel emocional. Y los niños tuvieron que continuar con su escolaridad desde su hogar. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, de esta situación, con estas emociones tan fuertes, digamos, ¿qué pasó con estos niños? ¿Pueden o no continuar? ¿Pudieron lograr una comprensión lectora o no? Y bueno, para ello realizamos la entrevista a 20 papás, a 20 docentes de niños de escuela primaria, y bueno, las entrevistas obviamente fueron telefónicas. Les preguntamos, tanto a los papás como a los docentes, que, cómo veían a sus hijos, cómo se sentían ellos, cómo podían, si los niños pudieron lograr o no aprender. Y bueno, ¿querés comentarnos un poco, Santiago, sobre los resultados? Claro, un aspecto, ¿no?, que nos permitía pensar en ese elemento correlacional, ¿verdad?, es que veíamos que, además de eso, estos trastornos que tenemos en pantalla, de esas emociones dificultadas, iban a la par, es decir, aquellos alumnos que tenían más problemas en eso, también manifestaban los padres, sobre todo, los profesores también, pero en mayor medida los padres, que no es que se había dificultado un nivel lingüístico, no es que les costaba más entender una palabra o entender una oración o algo concreto, sino que de manera general esa comprensión se había dificultado, es decir, que significativamente tardaban más tiempo, entendían menos el conjunto del texto. Entonces, nos hace pensar que hay un vínculo muy fuerte entre esas emociones que bueno, pues desbordaban en esta situación tan compleja, con la incapacidad para acceder a un texto. Claro, acá era importante lo que nos comentaban los papás en cuanto a los trastornos que ellos observaban los nenes, como decía Santiago. La mayoría tenían trastornos de sueño porque se les habían cambiado los horarios. El hecho de poder asistir a la escuela en los niños hace que se regularice un horario de despertar, de acostarse a dormir, de la alimentación. Y bueno, al no estar esa rutina, que como se dice siempre los psicólogos que trabajamos con niños, es fundamental, es muy necesaria la rutina, porque nos organiza, entonces de alguna manera también nos regula emocionalmente. Los niños tenían dificultades en cuanto a la alimentación, en cuanto a dormir, eso les ayudaba, les implicaba que tuvieran evitación también ante la tarea, porque no les gustaba. Los niños esperaban ver a sus docentes, esperaban en la escuela, querían ver sus compañeros, entonces también tenían dificultades sociales, los niños empezaron a tener problemas para relacionarse, luego no sabían cómo relacionarse a través de medios tecnológicos también, que más allá de que hay una tendencia hacia la tecnología, los niños no están acostumbrados a aprender por medios tecnológicos a esa edad, digamos, en la escuela primaria. Entonces las emociones se encontraban totalmente desreguladas, y esto afectaba a lo que era el aprendizaje general, porque bueno, los niños obviamente no querían realizar tareas, no sabían cómo hacerlas, sus papás en muchas medidas no se encontraban, no sentían ellos que podían ser capaces de poder ayudarlos, sentían que necesitaban la docente. Y acá había un tema que nos llamó mucho la atención, y es que tanto los papás le ponían la mirada de que los niños no solamente extrañaban, digamos, la escuela en sí misma, sino lo que significaba la escuela para ellos, que era el tema del vínculo con los pares, y era fundamental.
y en cambio los docentes decían que las mayores dificultades luego de la pandemia podía ser lo que era el aprendizaje, o sea, tenían puesto la mirada más que todo en el aprendizaje, y los papás le daban la misma importancia al aprendizaje y a los vinculares sociales. Y nos decían que los niños extrañaban muchísimo a sus compañeros y el vínculo con pares, era como lo que ellos veían como fundamental a partir de lo que es la escuela, ¿no? Lo que es la falta de presencialidad, porque las clases sí se seguían dando, pero el tema acá era la falta de presencialidad en las aulas. ¿Quieres agregar algo más, Santiago? Claro, entonces yo creo, ¿verdad?, que de algún modo lo que nos muestra lo que hemos visto es que los factores externos, ¿verdad?, demandan que nosotros como docentes, como psicólogos, busquemos nuevos abordajes, ¿no? Porque si decíamos al principio, ¿verdad?, de la comunicación, que están estos endógenos y exógenos, teniendo, como vamos a seguir teniendo, es una situación alterada en lo exógeno, pues esta investigación tiene, pues está en proceso, ¿no?, de buscar soluciones, ¿verdad?, a algo que va a seguir desbalanceando emocional y educativamente a nuestros alumnos, ¿verdad? Claro, bueno, este año, que por lo menos aquí en Argentina se da de modalidad, es una modalidad a nivel educativo, es decir, que los niños asisten algunas semanas al colegio y otras escuelas han optado por la virtualidad. Bueno, sería muy importante tener en cuenta cuánto afecta a nivel emocional esto, ¿no? Que el niño tan chiquito, por ejemplo, había papás que nos decían que se autolesionaban, que tenían conductas de golpearse, que bueno, que les costaba mucho el tema de los límites, que estaban muy angustiados, que lloraban, que tenían mucho miedo, se empezaron a preguntar mucho sobre la muerte, sobre, bueno, enfermedades, cosas que ellos no conocían o que no se habían preguntado en otro momento, y que, bueno, que a veces los papás no sabían cómo sostener emocionalmente esto, y a la vez también lograr que el niño aprendiera, o sea, ellos querían que los niños sigan aprendiendo. Entonces creo que es fundamental poder ponerle mirada en esto, porque el niño que no puede conectarse con sus emociones, que no puede resignificarlas, que no puede canalizar de una manera lo que le está pasando, esto que está vivenciando como negativo, entonces también esto afectará su correcto aprendizaje, a que su aprendizaje ya no sea significativo, ¿no? Ujú, efectivamente. Bueno, ¿haces vos la reflexión? Venga, entonces podemos llegar, ¿no?, concluir con esta breve comunicación que la escuela, como ha dicho Natalia muy bien, es un espacio compartido en el cual, bueno, pues el recreo, la hora libre, tienen que ver con muchos elementos emocionalmente importantes, ¿no? La risa, el canto, el correr, comer la merienda, ¿no? Se sienten una serie de cosas como muy cotidianas, como a lo mejor que damos poca importancia, pero que la tienen en gran medida y que establecen una huella anémnica, es decir, un recuerdo que permite que, bueno, pues la regulación de los alumnos, su también acceso al conocimiento sea más fácil. Es decir, es un entorno natural que ahora mismo pues ha sido un poco desvirtuado y que aunque volvamos a una cierta presencialidad, pues va a tener sus dificultades. Esto nos debe llevar a preguntarnos eso, ¿qué sucede en las instituciones que sean, colegios u otros centros en los que si ya no funcionan de esta misma manera, si ya no hay esos encuentros, qué dificultades podrán verse en el futuro en los niños que no recibieron? Es decir, ¿qué efecto va a tener esto? Que lo veremos, bueno, pues dentro de unos años, ¿no? Y qué consecuencias emocionales asimismo pues se mantendrán o podremos ver de esto que estamos viviendo como algo absolutamente novedoso. Bueno, y para terminar, de alguna manera les queríamos compartir una frase que es de un autor argentino. Él trabaja lo que es neuroeducación y nos dice, Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. Y creemos que es fundamental, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, porque, bueno, necesitamos estar motivados, necesitamos estar conectados con el aprendizaje, necesitamos sentir el gusto por aprender,
para poder lograrlo. Y para eso nuestras emociones tienen que estar reguladas, tienen que ser adaptativas. Entonces, bueno, nos gustaba esta frase y queríamos compartirlas para todos, sobre todo en el ámbito docente, como una manera de reflexión final. Bien, pues nada, muchas gracias por su atención. Ahí tienen enlaces a perfiles y a correos electrónicos por si nos quisieran comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, recibimos lo que necesiten. Hasta luego.